Si una prostituta viniera a ustedes y a conectarlos con Dios, ¿ustedes le escucharían? ¿Le prestarían atención? Yo sé que esta pregunta es sorprendente, que nos quedaba como, pero sucedió a un pueblo, que es el pueblo de Sicar, cuando una mujer, la cual todos le conocían, llegó un día a decirle al pueblo: vengan conmigo a conocer a alguien que me ha dicho todo lo que soy. Lo que pasa es que a veces, a medida que vamos caminando con Cristo, nos vamos convirtiendo en una palabra que es como muy de nosotros, muy pentecostal, diría yo. Nos vamos volviendo religiosos y olvidamos de dónde nos sacó Dios. Y así como vimos la semana anterior, la historia del joven endemoniado, donde hay un poder en el testimonio, ¿verdad? ¿Recuerdan eso los que vinieron? Hay un poder en la historia. Nuestra historia tiene un poder de conectar a otros con Jesús. Así la semana pasada, hoy quiero traerles la historia de una mujer que está en el Evangelio de Juan. Una mujer que dice el Evangelio tenía 6 años. Una mujer marginada, una mujer en esa época tenía que ir a buscar agua a un pozo. Entonces ella iba a buscar agua al pozo al mediodía, que era la hora en la que nadie iba, era la hora más calurosa, pero ella iba a esa hora para no encontrar. Solo le pongo el contexto de lo que estaba viendo esta mujer, de lo que era, pero como cuando ella se encuentra con Jesús, ese encuentro con Jesús hace que y ella deja de ser la mujer de los 5 maridos a convertirse en la mujer misionera que primero aparece en la Biblia, que alcanzó todo un pueblo para. ¿Les parece chévere la historia? Quiero que caminemos en la historia con ella. Quiero que camine con ella en esta historia de encuentro con Jesús. Pasos que vamos a ver en el día de hoy. En estos 3 pasos vamos a descubrir lo que sucede cuando una persona, sin importar su condición, se encuentra con Jesús. Pasa de una etiqueta a un propósito. ¿Cómo pasa de un pozo a un propósito? ¿Listos? Si están listos, quisiera que por favor vayas a Juan capítulo 4. Es muy larga la historia, así que yo voy a irles simplemente, por así diciendo, contándole la historia. Aquí tenemos los 3 pasos. Hoy vamos a aprender de Jesús, porque de aquí todos, absolutamente todos, vamos a conectar corazones. ¿Quiénes conectaron esta semana corazones con sus familias? Amén. 2, 3, 4. Muy bien. 5, 6. Muy bien. Bueno, acá bien ahí porque trajeron a Lejita. Teníamos una tarea, ¿se acuerdan? La semana pasada. Hoy tenemos otra más grande. Así que lo que sucedió con Jesús y esta mujer que está en el Evangelio en el capítulo 4, que es la mujer samaritana. Todos yo creo que en algún momento han escuchado acerca de ella. Hoy vamos a ver un proceso, unos pasos, 3 pasos simples, sencillos,
para conectar corazones con Jesús. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hoy. Nuestro objetivo es salir de aquí como esa mujer salió, a alcanzar toda la comunidad. ¿Listos? Ok. Vamos entonces por nuestro primer paso. El primer paso es que Jesús nos encuentra el pozo que estemos. Y quiero allí explicarles un poquito, si quieres por favor, das ahí en la primera parte, para ver un poco el contexto de la historia. Jesús, dice la historia, que llega a una aldea samaritana llamada Sicar. Por eso les decía que el pueblo de Sicar se sorprendió cuando esta mujer vino a contarle lo que les había sucedido. Y se encuentra en un pozo con una mujer. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que los judíos y los samaritanos, por cuestiones políticas y religiosas, no se las llevaban bien. Entonces, la mayoría de judíos lo que hacían era evitar pasar por la región de Samaria, porque la región de Samaria era una región, por así decirlo, pagana. Ellos, a pesar de que tenían la misma fe judía, en estas disputas político-religiosas, casi que los judíos tenían tachados a los samaritanos. Así que cuando un judío necesitaba pasar, lo que hacía era darle la vuelta a Samaria, como por decir, por esa cuadra no paso. Pero Jesús, de adrede digo yo, de manera intencional, toma la determinación de pasar por la aldea de Sicar, de pasar por el pueblo de Samaria. Y no solamente esto, dice la historia que los discípulos se fueron a comprar comida, y mientras que los discípulos se fueron a comprar comida, Jesús encuentra a una mujer. Lo segundo es que los judíos y los samaritanos no se la llevaban. Los hombres tampoco eran de hablar con las mujeres, con el sexo opuesto. Así que otra barrera que encontramos es que Jesús está hablando con esta mujer. Y no solamente habla, sino que más adelantico, como ven ahí, Jesús le dice: dame de beber, dame de tu cántaro, dame agua. Porque la mujer estaba sacando agua del pozo. Quizás ustedes no saben esto, pero si un tomaba agua del cántaro de un samaritano, inmediatamente se convertía en una persona impura. Así que, ¿por qué les cuento todo este contexto? Porque lo que les quiero decir aquí es que Jesús tomó la determinación de romper barreras, de romper prejuicios, rompió las barreras religiosas, políticas y sociales para ir al encuentro con ella, para ir al encuentro con esta mujer. Jesús siempre toma el primer paso. Lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Jesús tomó la determinación de cruzar al otro lado y de encontrarse con un joven que nadie quería encontrar. Y aquí sucede lo mismo. Sucede muy impresionante, porque Jesús decide romper barreras, rompe los prejuicios. Y esto, aunque ustedes no lo crean, cuando estamos hablando de conectar corazones con Jesús, es muy importante. Porque Jesús rompió esas barreras para acercarse al corazón de esa mujer. Muchas veces Jesús tiene que romper nuestras propias barreras para acercarse a nuestro corazón, acercarse a nosotros. Y si estamos hablando de conectar corazones con Jesús,
entonces tendríamos nosotros que aprender de Jesús. ¿Qué es lo primero que tendríamos que aprender aquí de Jesús? Tenemos que aprender a cruzar barreras. Barreras de prejuicio, barreras de clases sociales, barreras de diferencias políticas, incluso barreras de heridas. Porque cuando cruzamos esas barreras y dejamos esos prejuicios, entonces nosotros quizás podamos llevar el Evangelio. El Evangelio muchas veces nos va a enviar a las personas y a los lugares que tal vez nosotros quisiéramos evitar. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas personas nosotros hubiésemos podido conectar con Jesús si rompiéramos los prejuicios de nuestro corazón? Un día yo le dije a Jesús, me levanté en la mañana, estaba adolescente, y le dije, voy a ir a predicar tu palabra, llévame donde tú me quieras llevar. Y ese día me sucedieron dos cosas. La primera es que llegué a un parque, y en ese parque había un hombre sentado, y el Espíritu Santo me dijo, quiero que hables con ese hombre, el que está sentado en el parque. Y yo, que iba toda envalentonada, que le había dicho a Jesús que yo iba a predicarle a quien fuera, llegué a predicarle al Señor. Parecía normal, era una, pero no se veía tan mal. Pero cuando me acerco, él olía terrible, como si se estuviera pudriendo literal. Y yo tengo un problema de olfato, yo huelo todo. Así que para mí fue terrible, yo no sabía ni cómo respirar. Y sentí en ese momento en mi corazón que Dios me estaba dando como una bofetada de no dijiste que irías a donde fuera. Y luego salí de ahí y tenía un pastor que se llamaba Armando y me dijo, listo, vamos a predicar. Y llegamos a un lugar que en Tuluá se llamaba La Galería. Pero entramos a todos los lugares que tenían cortinita roja. No sé si me entienden lo que significa que tengan cortina roja. Y pues yo ni siquiera sabía qué decir allí. Pero al final entramos a esos lugares y ganamos de esos lugares 3 personas que decidieron transformar su vida, y una de ellas la transformó totalmente. Dejó de ejercer el oficio para dedicarse a Dios. Quizás cuando aprendamos a romper las barreras políticas, las barreras culturales, las barreras sociales, como lo hizo Jesús, nosotros podamos conectar más corazones con Dios. Así que el primer paso para conectar corazones con Jesús es que tú tienes que romper todas las barreras de prejuicios que hayan en tu vida. ¿Sí? A veces decimos, qué difícil es hablarle a nuestro contrincante político, entre comillas. Yo no les voy a mentir, a mí me ha costado el doble orar por el presidente, pero lo hago, porque si no somos nosotros, entonces ¿es quién? Nosotros deberíamos por eso ser apolíticos, porque sea de derecha o de izquierda, nosotros tenemos que romper todo prejuicio para poder conectar corazones con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús también ha tocado nuestro corazón rompiendo nuestras barreras, rompiendo nuestros prejuicios. O muchos de los que están aquí quizás dijeron en su momento, yo nunca iría a una iglesia cristiana. O se burlaron de los cristianos y luego aquí terminaron.
Y yo tenía una asistente, mi primera secretaria, se llama Lida Juliet. Y Lida Juliet se recibe a Cristo. Y su hermano le empieza a hacer la vida imposible. Era el diablo, decía ella. Todos los días se burlaba de ella, la hacía llorar. Y ella llegaba a la empresa llorando. Me tocó orar en el baño porque mi hermano me molestó, se burló. Y yo le dije, tranquila. Ese va a terminar más fregado que usted. ¿Y saben qué? Él es pastor actualmente con su esposa. Y yo siempre le decía, el pez muere por su boca, tranquila. ¿Cuántas personas alcanzaríamos si nosotros rompiéramos esas barreras de prejuicios? Quizás hemos levantado muchas barreras que impiden acercar a otros a Jesús. Y nosotros tenemos que empezar a preguntar cuáles son esas barreras, porque estamos llamadas a quitarlas de nuestra vida, porque si no, no vamos a poder acercar a nadie a Jesús. Lo segundo es que Jesús se encuentra con ella y llega esa palabra que es la única que recordamos de toda esa historia de Jesús con la samaritana. Y es que Jesús toca su herida. Y yo quiero acá hacerles un contexto, porque cuando escuchamos 5 maridos a Lolis Taylor, miren, esta mujer le dice a Jesús, él le dice que le va a dar agua viva, y ella le dice, Señor, dame de esa agua viva, y luego empiezan con algo de la adoración. Y Jesús le dice, ve y trae a tu esposo. Y ella le dice, Señor, yo no tengo esposo. Y él le dice, efectivamente tú no tienes esposo, porque con el que estás viviendo actualmente no es tu esposo. Y esto, en la época en la que estaba esta mujer, era un verdadero problema. Era un escándalo. A ver, volvamos a nuestra época. Estamos diciendo, era un escándalo en esa época. Si yo me paro y digo, he tenido 5 maridos acá, ¿no es un escándalo también? En esa época se estaba permitido divorciarse hasta 3 veces. Y esta mujer ya llevaba 5. Pero resulta que las mujeres no podían dar la carta de rechazo o la carta de divorcio. Así que muy seguramente ella había sido casada 5 veces. Y ahora estaba viviendo con alguien para poder sobrevivir. ¿Sí me hago entender? Así que esta mujer tenía un historial peor que el de Datacrédito. Tenía un historial de relaciones rotas. Tenía un historial de marginalidad. Tenía un historial de desesperanza. Era una persona socialmente no aceptada. Y me gusta mucho, porque cuando veo esto de Jesús, digo, wow, Jesús, tú eres extraordinario. Porque Jesús va y le toca la herida y le dice, ve y trae a tu esposo. Fue directo, como decimos nosotros, directo. El dedo en la llaga. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Que Jesús fue y puso el dedo en la llaga, fue a la verdad, fue y descubrió la verdad del corazón. Fue y le dijo, ¿sabes qué? Te conozco también a ti, mujer, que sé que tuviste 5 maridos y con el que estás actualmente no es tu marido. Conozco tu herida, conozco tu situación, conozco lo que te está sucediendo, conozco tu dolor, conozco todo eso. Y aún así, aquí estoy.
Aún así, estoy frente a ti. Yo le digo a los chicos de Pro que Jesús sabe todo de ti. Jesús sabe todo de ti. Y aún así, decidió quedarse. Jesús sabe todo de ti y aún así decidió quedarse. Jesús sabía todo lo de esta mujer, pero aún así Jesús decidió encontrarse con ella. Encontrarse. Pero es que Jesús, como dice en Juan 8, Él no tira la piedra. Jesús no anda con una piedra en la mano como a veces nosotros lo hacemos. Andamos con la piedra en la mano. ¿Saben con qué anda Jesús en la mano? Con la venda. Con la venda. Así que Jesús se encuentra con ella, la saca a la verdad, le saca a la luz a su verdad, pero para sanarla, para restaurarla y para darle propósito. En mi Biblia arqueológica dice que la primera vez que Jesús se muestra en público o le revela a alguien que es el Mesías, es a la mujer samaritana. Jesús no le reveló su pasado para condenarla, sino para revelarse a ella como el Mesías, para vendarla, para restaurarla. Porque Jesús nunca expone para destruir, sino que siempre expone lo que hay en nuestro corazón para sanar. Él toca la herida, pero lo hace para vendarla y para darle un propósito a tu herida. Y nosotros, como discípulos que decimos que somos de Cristo, porque decimos que somos discípulos de Cristo, ¿verdad? También estamos llamados a hacer lo mismo que Jesús. Y eso significa que estamos llamados a tirar la piedra. ¿Qué es lo que tengo que tener en mi mano? La venda. Estamos llamados a vendar, a restaurar y a no condenar. Como nos vamos volviendo santos, porque nos vamos volviendo santos, ¿verdad que sí? ¿Cierto que sí? Entonces a veces, como nuestro nivel de santidad va creciendo, asimismo va creciendo nuestro nivel de juzgar. Empezamos a juzgar la vida de otros. Pero si Jesús no juzga ni condena, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Cada herida que Jesús sana en nosotros es una oportunidad para abrazar y no para señalar. ¿Saben nosotros con qué sanamos a los otros? Con la sanidad de nuestras propias heridas. Somos sanos para sanar. Por eso es que aquí no podemos olvidar nuestro pasado. Porque Jesús a nosotros también algo nos ha tenido que vendar, ¿verdad que sí? Algo nos ha tenido que sanar, de algo nos ha tenido que restaurar. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuántas personas podrían acercarse a Jesús si en lugar de juzgar, yo mostrara misericordia? ¿Cuántas personas se acercarían a Jesús por medio nuestro si yo dejara de juzgar, de condenar y empezara a mostrar compasión y misericordia? Si ven, ya vamos en importantes, ¿cierto? Primero, ¿qué es lo que tenemos que dejar? Las barreras de prejuicio. Y lo segundo que tendríamos que dejar, el juzgar, el condenar. Y estar preparados para soltar la piedra. Y vamos por lo tercero y último. Cuando Jesús
enredé con esa tapa. Cuando Jesús se le revela a ella, le dice que es el Mesías, todo esto sucede. Dice la palabra que ella deja su cántaro y se va corriendo hacia el pueblo de Sicar. Y aquí hay dos cosas supremamente importantes. Primero es que al dejar el cántaro, ella deja allí en el pozo lo que simbolizaba su vergüenza, lo que significaba su vacío, lo que significaba su rotura, lo que la había hecho estar alejada de las personas. Recuerden que ella iba al mediodía para que no encontrarse con nadie. Y ahora ella está regresando, dejando su cántaro, yendo corriendo, pero está regresando, corriendo al pueblo, a la misma gente que la habitaba. Y como vemos en ese pasaje bíblico que está ahí proyectado, esa gente que la evitaba salieron a verla, la escucharon. Y muchos dijeron, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, muchos se fueron a encontrar con Jesús. Muchos se fueron. Ella conectó el corazón de todo un pueblo. ¿Gracias a qué? ¿Qué la avergonzaba ella antes? Su pasado. Y ahora, ¿qué era lo que se estaba convirtiendo en un testimonio para conectar corazones a Jesús? Su mismo pasado. Porque cuando Jesús se encuentra contigo y te transforma, tu historia se convierte en una. Y aquí hay otras cosas mucho más importantes para entender. Y es que la mujer que fue a conectar corazones con Jesús al pueblo de Sicar era la mujer que había tenido 5 maridos. Jesús escogió para sus discípulos y para sus seguidores lo que muchos decían discípulos que nadie quería. Los burdos pecadores, los cobradores de impuestos que eran extremadamente odiados, las mujeres que eran las ciudadanas de segunda. Y como vemos aquí, y el endemoniado, el muchacho endemoniado que vimos hace 8 días, a los rotos que él restaura. Esos son los que escoge Jesús para ir y transformar todo un pueblo. Porque cuando alguien se encuentra con Jesús, nunca más vuelve a ser igual. Sencillo, ¿verdad? 3 pasos súper sencillitos. Vuelvo y les pregunto, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuánto estás dispuesto a romper barreras? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar tu cántaro para ir y conectar corazones con Jesús? Al igual que la mujer samaritana, todos, absolutamente todos tenemos un cántaro que debemos dejar. Todos tenemos un nudito por ahí amarradito en el corazón. Heridas, culpas, viejos hábitos. Pero nuestro testimonio puede ser el puente más importante para que otros conozcan a Cristo. Pero, cuánto temor nos da decir que Dios nos sacó de una u otra cosa. Cuánto temor nos da a veces dejar el cántaro y salir a correr y contar a otros lo que Jesús hizo por nosotros.
Hoy tenemos un súper reto y es con nuestra comunidad estos 3 pasos que hizo Jesús con la mujer del pozo, con la mujer samaritana. Primero, ve al encuentro de alguien. Te voy a decir algo, entre más roto mejor. Sí. Rompe las barreras, rompe los prejuicios. A veces tenemos prejuicios. Yo hace poco pensaba, oiga, yo estoy en la Cámara de Comercio Colombo-Israelí, soy de la junta directiva, y un día me senté a pensar, ¿y yo por qué nunca les he hablado de Cristo a ellos? Porque son judíos, porque me da pena, porque son de clase alta. ¿Qué es el prejuicio que tengo? Voy a... Y les hablé. Y les hice recibir a Cristo, a los que quisieron, ¿no? Porque la mayoría son judíos. Pero ¿cuál es esa barrera que te limita? ¿Cuál es ese prejuicio que tú tienes? Lo segundo es que tenemos también que estar preparados para agarrar la venda. Porque nos vamos a encontrar con muchas personas que necesitan encontrarse con Jesús porque están heridas, ¿verdad que sí? Y no podemos ser nosotros, seguidores de Cristo, los que tengamos, nosotros los seguidores de Cristo, los que tenemos que tener la venda en la mano. Tenemos que estar preparados para ir a un encuentro con Jesús como. Y tercero, es que nuestro cántaro lo tenemos que dejar. Porque a veces nuestro cántaro no nos permite ir a conectar a otras personas con Jesús. Amén. Así que terminamos con un reto. El reto es que vamos a dejar nuestro cántaro y a conectar corazones con Jesús. Dejo mi cántaro y voy y conecto corazones con Jesús. ¿Cuál es el cántaro que tú tienes que dejar en esta mañana? Yo creo que Jesús no quiere que tú te vayas de aquí con ningún cántaro pesado. Jesús quiere que tú dejes ese cántaro a un lado y tomes la misión de ir y conectar corazones con Jesús. Porque este mundo necesita personas que estén dispuestas a conectar corazones con Jesús. Tu testimonio importa. Tú importas. Y Jesús cuenta contigo para que tú vayas, lo presentes y el resto, les aseguro, lo hace Él. Amén. Ponte en pie, por favor.